Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando el último encuentro sincrónico ya de la asignatura. Bueno, no, como siempre, primero pues hablar pues como de los temas pues que ya hemos trabajado. Ya fueron revisados todos los trabajos hasta el momento y nada, muy complacida, muy buenos trabajos, muy juiciosos, muy completos. Eh, en la primera entrega, de pronto no, en términos del análisis, digamos, hubieron algunas falencias, pero en este segundo supremamente bien. Yo creo que a la gran mayoría pues le fue excelente. Entonces, nada, ya sí, digamos que tomaron un poquito más en serio en términos de lo que implicaba el análisis y bueno, de cierta forma también estaba un poquito más corto que el primero. El primero siempre fue pues como un trabajo más fuerte, ¿cierto? Nada, como siempre, entonces este encuentro voy a tratar de abarcar entonces los temas pues de esta unidad entonces en términos de fuentes y usos, estado de efectivos, lo vamos a hacer a partir del ego, que son pues como pues los temas de la unidad y los temas pues a entregar en el último trabajo, ¿cierto? O en la última entrega. Entonces me voy a concentrar pues más que todo en estos elementos. Mm, no sé si hasta ahorita pues les han tenido algún inconveniente con la plataforma o voy a ir explicando y ya si tienen dudas entonces más fácil me van diciendo, aunque bueno, ustedes son muy juiciosos, la mayoría cuando ha tenido pues alguna duda puntual, pues me la ha hecho saber pues como con tiempo, pues es decir, me han ido escribiendo, entonces no hemos tenido pues como problemas, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a trabajar el primer elemento. Esperen un momentico, que entonces es el tema de las fuentes y los usos, ¿cierto? Entonces aquí hay algo muy particular y es porque este aspecto de fuentes y usos, al igual que el flujo de efectivo, pues si bien pues ya no son indicadores porque no estamos hablando de una fórmula puntual, sí estamos hablando de unas herramientas o metodologías que apoyan la liquidez de las organizaciones, ¿cierto? Es decir, eh, de dónde sale el dinero y hacia dónde, digamos, se va o ha sido aplicado. Bueno, por aquí Johnny me dice que tiene una duda con el flujo efectivo. ¿Esperas a que hablemos cada tema o quieres hacerla de una vez? Listo. Bueno, me dice que vamos a esperar mientras entonces abarcamos. Hola. Ah, ¿Para qué le empujan? ¿No es que me dices pegar es a mí? ah, ok, ya silencié por aquí. Listo. Chicos, entonces lo que les venía explicando, fuentes y usos, de dónde viene el dinero y hacia dónde ha sido aplicado. Aquí hay algo muy particular y es que vamos a utilizar en primera instancia la variación horizontal que de cierta forma ya habíamos hecho en otro momento, es más, la voy a ocultar en términos de porcentaje porque esa no nos va a servir. De hecho, en el texto guía, en el módulo, hay pues como unos pasos. Yo no lo voy a hacer tal cual como está ya descrito en términos de pasos, pero sí voy a hacer lo mismo. Es más para que no nos demoremos tanto, digamos, en abarcarlos cada uno. Sin embargo, bueno, en efecto, algunos me han escrito sobre ese caso. Chicos, ustedes solo tienen que llegar hasta el paso 3, que es identificar en términos de columnas las fuentes y los usos y cómo están determinados. Listo, porque las otras, de cierta forma, son fórmulas o que ya hemos hecho o al final hay una que no podemos hacer porque no tenemos toda la información. Listo, entonces nosotros solo vamos a llegar hasta ese tercer paso. Entonces, en primera instancia, ¿qué se debe hacer?
la diferencia entre el año actual versus el año anterior, ¿cierto? Entonces es una resta, ya la habíamos hecho ¿dónde? En el análisis horizontal. De hecho, pues yo no me voy a devolver a hacerla para que nos rinda en términos de lo que no conocemos, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí estaba la resta, la variación que ya teníamos inicialmente. ¿Qué más tenemos? Después me dicen, después de hacer esa variación, perdón, yo tengo que identificar, de acuerdo si aumentó o disminuyó la cuenta, entonces la ubico como fuente o como un uso, ¿cierto? Este elemento tiene su fórmula, por así decirlo, que la tengo acá a continuación, como un pastelito. Entonces me dice que cuando las cuentas de los activos aumentan, son usos, ¿sí? Entonces, yo me voy uno por uno a identificar qué pasa. Chicos, miren, usos, uno por uno. Algo muy importante que les voy a decir, solo van a tomar las cuentas, no los subtotales ni los totales, porque de lo contrario, al final, cuando yo vaya a hacer la comparación entre las fuentes y los usos, para determinar si me dan iguales las dos columnas, que es el deber ser, no me van a dar igual, ¿cierto? Entonces eso lo deben tener muy presente. Y lo otro, que ahorita lo vamos a ver aquí abajo, que hay valores negativos, no lo vamos a pasar como negativo, sino en valores absolutos. ¿Listo? Entonces, ojo pues, continuaré. Listo. Usos, seguimos en activos, positivo. Uso, ya sabemos que si no hubo variación, pues no hay dato, ¿cierto? Ojo, que hay algo muy importante y quiero que tengamos ese raciocinio. Y es que, bueno, estamos hablando de los usos, es decir, si aplicó dinero en algo. Entonces, por eso es que cuando los activos aumentan, quiere decir eso, es decir, que compré activos. Entonces, cuando, bueno, compré o adquirí o tengo más activos. Cuando hablo del disponible aumentó, ¿qué quiere decir? Tengo más dinero. Cuando hablo de deudores clientes, pues no quiere decir que tengo más dinero, pero que en términos de lo que vendí tengo más cuentas por cobrar, que a fin de cuentas pues se traduce en dinero. Si me aumentaron los inventarios, como en este caso, entonces, bueno, tengo más mercancía para vender. Ojo, que ya sabemos que, bueno, eso también tiene sus trascendencias en términos de análisis, porque ya sabemos pues que los deudores y los inventarios tienen pues su implicación en los activos, es decir, se tiene, pero no se tienen hasta que sean vendidos o hasta que sean cobrados, ¿cierto? Hay que tenerlo presente. Acá llegamos entonces a esta depreciación. Ah, pero bueno, aquí hay algo muy particular. Miren, ¿qué pasó de un año a otro? Aquí me aparece en paréntesis como si fuese negativo, pero porque ambos valores están negativos. ¿Pero qué le pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Listo, o sea que aumentó, entonces, ¿qué es? Uso. Le voy a poner un negativo por aquí porque ya saben que me tiene que pasar en valores absolutos. ¿Listo? Ay, ya llegué a la última cuenta. Nos vamos para pasivos. Profe, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, profe. Una preguntita antes de que siga, profe, y es, ¿hay alguna diferencia entre uso y aplicaciones o es lo mismo? Es lo mismo, es la Ok. forma de decirlo en términos de la teoría. Ah, bueno, porque Algunos lo llaman de esa forma, pero es lo mismo. eso me tenía un poco confundido con respecto al taller. En el taller decía usos y en lo que hemos leído siempre se, se, se dirigen es como a la parte de aplicaciones, fuentes y aplicaciones. Eso, y aquí yo le pongo fuentes, pero es lo mismo, listo, no se Ok, preocupen. Que sí es listo, gracias. importante, que lo que les decía ahorita con los ejemplos, entender, es decir, el raciocinio en términos de lo que significa. Entonces, ¿de dónde proviene el dinero? O si me aumentó, o a qué se está aplicando, ¿cierto? Listo, nos vamos entonces para pasivo.
que este tiene al contrario. Entonces, ¿qué tenemos cuando aumenta? Entonces, ¿es fuente o uso? Fuente, es decir, lo primero que tenemos, o en este caso en la columna. Entonces, aumentó, aumentó. Aquí ya llegamos al subtotal. Listo. Aumentó. Acá, por el contrario, cuando decimos fuentes, es decir, obtuvimos de algún lado. Si bien vemos la gran mayoría en algunos casos es, por ejemplo, dinero de entidades financieras. ¿Eso qué quiere decir? Que nos endeudamos más, ¿sí? Nos financiamos. O en el caso de proveedores, bueno, nos financiamos a través de proveedores. Entonces, que probablemente entonces en este caso de proveedores, pues no fue dinero, como es el caso de las obligaciones financieras, pero sí a través de mercancía. Entonces es importante pues tenerlo presente. Finalmente, nos venimos para patrimonio, que esta tiene, o la asociación es igual entonces a los activos. Tenemos que si me aumenta, tiene una asociación igual al patrimonio, entonces si aumenta son fuente. Listo, yo creo que aquí no me quedó ninguna del total ni subtotal. Ojo, bueno, yo creo que ustedes en su estado financiero no tienen al final pasivo y patrimonio, creo que no. Listo. Sí, hola, buenas noches. Sí, Hola. profe, en el ejercicio sí al final está sumado pasivo patrimonio. Ah, Yo bueno, tengo pero una duda. ya saben que Esas, esos totales ni subtotales lo suman, sí, dime. sí, sí, yo tengo una duda. Esas cuentas de orden, como son cuentas que no afectan como tal, que es un externo, nunca se tienen en cuenta en esta medición, ¿verdad? No, en esta mención no se tienen presentes. Ok. Y profe, otra pregunta, qué pena. En Tranquilo. tú nos enviabas como tal el formato de entrega del trabajo. Nos colocabas como ejemplo el 2012 y 2013. ¿Esos son los únicos 2 años que vamos a calcular? ¿O nosotros tenemos que Sí, anexar el 10 y el 12? no, los únicos, bueno, de hecho se podría hacer, ustedes tienen el 10, 11, 12 y 13. Sí, sí, señora. Pudieran desde el 11, 11, 12 y 13, porque aquí como ven, para poder hacer Comparamos. el flujo efectivo, entonces me hablan de unas iniciales, de unas finales, entonces para el último año no se pudiera hacer. Pero no, dejémoslos con esos 2 años, para mí está bien ¿Me hace? que el análisis esté profundo, esté bien hecho en términos de lo que Ok. implica cada cosa. Listo, profe, gracias. Listo, no, gracias por la pregunta, sí, muy objetiva realmente. Chicos, ¿qué pasa después? Entonces, sumamos cada columna. Ok, un momento, porfa. Listo. Aquí, por ejemplo, hay algo. Es que entonces, a ver, rectifiquemos. Yo creo que no hay ningún subtotal. No, están solo las cuentas. Ojo, que este resultado entonces viene algo bien interesante. El deber ser es que ambas columnas me den iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo tuve, o todas las fuentes que tuve, tuvieron los mismos usos, ¿sí? En este caso, me dio mayor una que otra y les hago una pregunta. En este caso, es decir, ¿me pueden dar distintos? Claro, sí pueden dar. No es el deber ser, pero puede pasar. En ese caso, que no me dieran iguales, ¿yo qué prefiero? ¿Que sean las fuentes o que sean los usos? Listo, por aquí nos dicen usos.
Otros dicen fuentes. Ojo, muy importante. En teoría, entonces uno dijese, bueno, las fuentes, ¿de dónde proviene el dinero? Pero ya sabemos que gran parte, digamos, de los usos, en su gran mayoría, suelen ser concentración de los activos. Entonces, de por sí implicarían mayor, digamos, recurso de la organización, mientras que cuando está muy concentrado en las fuentes, sí quiere decir que obtuve mucha fuente o mucho ingreso, por así decirlo, pero ya vemos que, o bueno, o al menos en este caso, que en dónde está concentrado, en los pasivos, listo. Entonces aquí miren que nos llevamos una falsa idea de esa fuente, porque esa fuente quiere decir que lo debemos prácticamente. Entonces es importante tener también pues como esa implicación. Entonces, en este caso, me dicen, o bueno, el análisis que ustedes pudiesen hacer en términos de las fuentes y los usos de esta organización, se evidencia que los usos fueron mayores que las fuentes. Sí, señores, depende de lo que nos estemos refiriendo. Por eso es tan importante, como dice el compañero Fabián, analizar de dónde provienen realmente las fuentes y de dónde los usos. Listo. Miren, hay algo muy particular en términos de las fuentes y los usos, y es determinar la razón, es decir, la razón financiera en términos de dónde provienen y hacia dónde se aplican. En ese caso, yo debo identificar qué parte, digamos, de esas fuentes son de corto o largo plazo y los usos también qué tanto son de corto o largo plazo. En este caso, tenemos que fuentes de corto plazo son aproximadamente, bueno, por acá tenemos 614, 600, 740 más o menos. 740, y miren los usos de corto plazo. 644. En ese caso, bueno, esto se llama el principio de conformidad financiera. Entonces, ¿qué es? Que se correspondan el corto plazo con el corto plazo, es decir, fuentes de corto plazo con usos de corto plazo y fuentes de largo plazo con usos de largo plazo. Listo, no lo olviden. Conformidad financiera. En este caso, también podemos ver que la conformidad financiera no se cumple. Es decir, las fuentes que se tienen en términos de corto plazo no se aplican exactamente en usos de corto plazo. Hay mayor concentración de los usos en el largo. Miren acá, las fuentes de largo plazo es casi que este aspecto que está en no corrientes, pasivos no corrientes. Sí, y usos de largo plazo está concentrado, 133.000. Entonces, en este caso, no se cumple el principio de conformidad financiera, además de que las fuentes y los usos no se corresponden. Listo. Sin embargo, para que lo tengan presente, en su trabajo, estoy casi segura que ustedes las fuentes y los usos les da igual. Listo, entonces por si no, le cacharren un poquito porque sí les da igual. Entonces para que lo tengan presente. Bueno, por acá pregunta la compañera si queda grabada. Sí, de hecho eso estaba revisando, que si le hubiese dado grabar y sí, sí queda grabada. Apenas terminemos, yo la monto a YouTube y les envío los enlaces, se los monto en la plataforma. ¿Listo? Ok, nos vamos para la otra parte en términos del estado de flujos de efectivo. Nosotros lo vamos a hacer a partir del método directo. Listo, entonces, por el cual, digamos, está determinado el ego. Entonces, por eso también de cierta forma muy oportuna la pregunta ahorita de la compañera. Entonces, sí, vamos a hacer solo 2 años. Y sí, esto para ver, digamos, una tendencia o una trascendencia en términos de los años y cómo se da. Por acá dice el compañero Johnny, si es el indirecto, no, lo vamos a hacer a partir del directo. Entonces, vamos a hacer parte por parte. Sí,
Sí, compañero Johnny, solo van a hacerlo a partir del método directo, pero para los 2 años. Entonces, lo que les digo, sí me parece importante para los 2 años y que tenga entonces un buen análisis. Igual si quieren también aplicarlo a través del otro, pues no hay problema, como para determinar cómo me dan los resultados. Dime, Fabiana, ¿en qué te perdiste? Sí, el 12 y el 13 son los últimos. Ok, sí, señor. Entonces, vamos a trabajar el 2012 y el 2013. Sin embargo, es muy importante que lo hagan con mucha atención, porque claro, como este elemento entonces tienen periodo inicial, periodo final, entonces, bueno, que sí estemos obteniendo la información correcta, listo, eso también pues porque requiere de cierta forma mucha atención. Entonces, vamos a hacerlo por partes. Yo por allá, como dijo la compañera, yo ya les había colocado pues como como las fórmulas para que lo tuviesen pues como más cómodo. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer en otro formato, no tengo problema. Igual pues sigue siendo la misma información. ¿Listo? Ok, sí, señores. Entonces, tenemos en este caso, vamos para el primer Por punto. eso te aprecio, profe. Hola, bueno, Por tenemos... eso, por eso te Ah, apreciamos. vuélvanse en serios. Tenemos total recaudos, cuentas por cobrar iniciales, ya sabemos que las cuentas por cobrar pues son los deudores o las cuentas por cobrar, pues listo, que a veces salen con este otro nombre, por eso lo puse entre paréntesis. Las valorizaciones, si se tienen, ahorita vemos en qué puntualmente las vamos a necesitar. ¿Listo? Porque en este caso, no, vamos haciendo uno por uno. Tenemos entonces cuentas por cobrar iniciales, deudores. Ya sabemos que entonces la inicial es el año, digamos, más viejito o el año anterior. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuentas por cobrar o deudores del 2008 más las ventas del último año. Voy a ver si yo no las tengo aquí. Listo. ¿Cuáles? Ventas netas. Listo. ¿Qué más? Menos las cuentas por cobrar finales. ¿Cuáles son las finales? Mi año actual. Ay, creo que no me quedó. ¿O sí? No. Ventas menos cuentas por cobrar finales. Y enter. Listo. Miremos. Está ok. Vamos para el segundo. Compras. Costo de la mercancía vendida. ¿Dónde tenemos este elemento de costo de mercancía vendida? Sí, señores, pérdidas y ganancias. Entonces, costo de la mercancía vendida. Bueno, ahorita le cambio el signo. Más inventario final. ¿Sí? Ya sabemos que siempre cuando hablamos de final es el actual. Y cuando hablamos inicial, el más viejito. Menos el inventario inicial. Y aquí le voy a poner menos. Vamos a ver si sí me cogió como es. Creo que sí. Ok, sí. Chicos, ¿por qué le puse el menos al costo de la mercancía vendida? Quiero que tengamos eso con claridad. Listo. Porque dentro del ejercicio es porque se está restando, es un valor que se debe restar para el PIG, pero más no acá.
Exacto, muy bien, sí, es que es importante tenerlo muy presente y yo sé que algunos entonces después lo van a ver y van a decir, pero ¿por qué? Entonces, ojo, quiero que nos quede eso claro. Entonces, el negativo, porque allá estaba restando, entonces estaba en negativo el valor, pero aquí no. Entonces, por eso esa implicación. Listo, vámonos para proveedores. Tenemos cuentas por pagar iniciales más las compras menos las cuentas por pagar finales. Entonces, hay algo muy interesante. Un momentito, porfa. Iniciales más las compras. ¿Dónde veo mis compras? Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver aquí. Mis compras, tenemos, no, ventas brutas, devoluciones, costos. No, el costo ya lo tuvimos presente, aunque aquí, ok, soy yo la que me estoy enloqueciendo. Chicos, las compras son estas. Punto anterior, ya las teníamos acá listas, no estaban textuales ni en el balance ni en el estado de resultados. Menos las cuentas por pagar finales. Ojo, chicos, entonces tenemos cuentas por pagar iniciales, ya sabemos, por allá buscamos proveedores, más las compras ya las tuvimos acá al final, perdón, en el punto anterior, menos las cuentas por pagar finales. ¿Listo? Entonces, las compras salieron ¿de dónde? Del punto anterior, importante tenerlo presente. Listo, tenemos gastos efectivos causados. Acá muy importante, gastos del periodo. Entonces, es decir, el último o del año donde estamos parados, es decir, el año actual. Acá, por ejemplo, tenemos gastos del periodo y por allá tenemos menos depreciación y menos amortización. En este caso está explícito. Yo no recuerdo exactamente si en el de ustedes está explícito. ¿Me recuerdan, porfa? Si lo tienen textual. Ok, por acá me dice uno de los compañeros que no. Entonces, muchachos, en este caso, nada, los gastos efectivos causados, ¿cuáles serían? Los gastos del periodo, que ya sabemos cuáles son, los de administración y ventas. Puede que ustedes los tengan sumados como acá, pues que los totalizan, o que no tengan ese valor, pero sin embargo ya saben pues que lo suman. Ojo, que este tuvo también la misma implicación que en términos de los costos. Al primer valor le tuve que poner una resta porque los gastos allá están entre paréntesis, es decir, estaban negativos. Y acá, para efectos de la fórmula, no me interesa traerlo negativo el dato, ¿listo? Entonces, por eso también, al iniciar, le coloqué un negativo inicial para que lo tengan presente también. Ok, nos vamos con el siguiente. Tenemos entonces gastos pagados. Entonces, gastos por pagar
más gastos efectivos causados menos gastos por pagar finales. Entonces, este tiene algo muy puntual porque los gastos, por ejemplo, efectivos causados, cuando uno habla entonces gastos por pagar y en términos, digamos, iniciales y finales, pues bueno, uno muy fácilmente se puede venir al balance general, pues a identificar los gastos que tenemos pendientes, ¿cierto? Obviamente ya sabemos que los proveedores no se tienen presente. Entonces, Sí, hola. Bueno, acá hay algo muy puntual. Yo creo que vale la pena sacarlo por aparte. Sí, chicos, tranquilos, ya casi se va a cerrar, no se preocupen, como siempre, volvemos a ingresar, pues obviamente para terminar el ejercicio y para solucionar las dudas que tengan, ¿listo? No se preocupen. Chicos, les decía, entonces, para poder hacer este punto, que continuamos en términos de los gastos que tenemos pendientes por pagar, entonces nos vamos para los pasivos corrientes. Sin embargo, en términos de los pasivos corrientes, los proveedores ya fueron tenidos en cuenta pues como para este análisis. En este caso, yo creo que la voy a meter acá. No más para el ejercicio, como para que lo tengamos en cuenta. Como este total ya me tiene en cuenta toda esta suma, lo que voy a hacer es el total menos los proveedores que ya los teníamos presentes. Lo mismo el año siguiente. Adicional que los gastos efectivos causados, bueno, no es tan fácil de tenerlo explícito en términos de las cuentas, entonces, bueno, vamos a